Presidente Rafael Correa cesó en sus funciones al comandante del ejército, Luis Castro, quien en comunicado pidió que se respete el pronunciamiento de los ciudadanos en los comicios del 19 de febrero. CNE pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue a los presuntos responsables de los actos violentos ocurridos en pasadas elecciones. Centro Democrático de Jimmy Jairala resolvió apoyar al candidato del oficialismo, Lenín Moreno, mas no a Alianza País. En lo internacional, Donald Trump firma nuevo decreto migratorio que excluye a Irak. Además, conmoción en Perú por la violación y asesinato de una menor de 11 años. Lunes 6 de marzo del 2017, amigos televidentes, buenas noches. Un gusto iniciar la semana junto a todos ustedes informándolos. Igual estar contigo, María Fernanda. Buenas noches. Es un gusto, María Mercedes. Muy buenas noches, amigos televidentes y lectores también. No se olviden de escribirnos, enviarnos sus mensajes, porque este es el nexo de comunicación con ustedes, a nuestra cuenta en Twitter, @tvcelcomercio.tv, y nos pueden seguir vía online en www.tvc.com.es. Aquí iniciamos. Vamos con importante información. El presidente de la República cesó en funciones al comandante del Ejército, general Luis Castro. En su reemplazo fue designado el general Edison Narváez. Con Castro fueron cesados además 3 generales. Todo esto se da luego de que los generales fueron quienes suscribieron la carta del Ejército que llamaba a respetar la voluntad popular del pasado 19 de febrero. La decisión fue tomada entre este 5 y 6 de marzo. Con decreto ejecutivo, el presidente de la República cesó en funciones al general Luis Castro, quien se desempeñaba como comandante del Ejército. En su reemplazo fue designado el general Edison Narváez, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como subsecretario de Defensa. Estos cambios provocaron además que 3 generales fueran cesados junto con Castro: Carlos Rodríguez, Gustavo Cabrera y Carlos Dewes. Todos ellos quedan fuera de las filas de uniformados. Los 4 altos oficiales que fueron cesados en funciones fueron quienes participaron de un consejo de generales del pasado 20 de febrero y que emitieron unos mandantes en las urnas, ya que es deber sagrado de las instituciones, decía el comunicado, no desconocer la voluntad ciudadana. El comunicado continuaba asegurando que el ejército de los ecuatorianos reitera que observa con espíritu democrático que la voluntad del pueblo se garantice al 100%. El general Castro además fue quien firmó el pedido para que el alto mando se reúna y analice la situación que en ese momento se vivía en el país por las manifestaciones en contra del Consejo Electoral y las denuncias de fraude. Hoy los generales han cesado en funciones y un nuevo comandante será posesionado en las próximas horas, informó Javier Gallo. Por su parte, el excomandante del Ejército, Luis Castro, cuestionó al ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Escuchemos sus declaraciones. Porque veo que ciertas autoridades que no merecen decirse autoridades, quiero decirse que no hay consejo de generales. Mire, usted, señor Patiño, el consejo de generales se reúne vía telefónica o vía internet para tomar las decisiones. Y un ministro de defensa, pero sáquense Twitter el día de las elecciones, horas antes, ya dando un ganador, cualquiera que sea el partido, como somos neutrales a las decisiones del pueblo ecuatoriano. Ese momento le dejo al pueblo para que usted ponga a ver que los comandantes exigimos que se mantenga la integridad. El Consejo Nacional Electoral ha anunciado que iniciará acciones legales en contra de las personas que ocasionaron disturbios e incitaron a las manifestaciones en contra del organismo tras las elecciones del 19 de febrero. Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia por Creo, asegura que no le teme a ninguna demanda penal. Mediante cadena nacional emitida este domingo, el Consejo Nacional Electoral anunció que se ha solicitado a la Fiscalía General del Estado se inicie la investigación para determinar a los responsables de las manifestaciones y disturbios ocasionados en contra de la institución tras las elecciones del pasado 19 de febrero. Por eso, hemos pedido a la Fiscalía General del Estado realizar todas las investigaciones pertinentes para sancionar a quienes organizaron el caos durante el proceso de escrutinios y, bajo engaños, alentar a los ciudadanos a tomarse a la fuerza las instalaciones del Consejo Nacional Electoral.
En el video se muestra, por ejemplo, al candidato por la Alianza Crea Suma, Andrés Páez, quien encabezó las manifestaciones. Rechazamos que se haya hablado de un presunto fraude electoral, forjando pruebas para desprestigiar el trabajo realizado por el CNE. ¡Las pruebas del fraude! ¡Mire! ¡Estas son las pruebas del fraude! Páez responde ratificando sus denuncias. Asegura tener pruebas claras de un supuesto fraude. No me extraña que esta gente siga pensando que protestar es un delito. Que le sorprende que en el video del Consejo Electoral no se nombre a varios dirigentes del partido oficialista que, según él, también presentaron denuncias de fraude. A mí eso no me va a intimidar. Y nosotros, que estén claros, que si es necesario hacer otra protesta, la vamos a hacer. Y se refiere también a este video en el que la legisladora electa por Alianza País, Marcela Guiñaga, arremete en contra del presidente del Consejo Electoral. Esto se debe a la ineptitud de Pozo, que debería renunciar por vergüenza, porque le ha quedado el puesto muy grande. Es el señor Pozo, el presidente del Consejo Nacional Electoral de este país. Páez asegura que las pruebas no las va a entregar a la Fiscalía ecuatoriana, sino que lo hará a instancias internacionales. Lo que sí les puedo asegurar es que al doctor Chiriboga no le voy a entregar un papel. Primero porque ya mismo se va, y al sucesor de él, que es el asesor de Correa, tampoco. El Consejo Electoral ha hecho un llamado para que este tipo de manifestaciones y protestas sean evitadas en la elección del 2 de abril. Informó Javier Gallo. Y varias actividades cumplen los presidenciables a pocos días de que inicie oficialmente la campaña electoral para la segunda vuelta. Lenín Moreno, en una entrevista, dijo estar dispuesto a dialogar con los sectores opositores. Fue en una entrevista radial desde la central de campaña de Alianza País, ubicada en el norte de Quito, en donde el candidato presidencial Lenín Moreno afirmó estar dispuesto a dialogar con todos los sectores políticos opositores. En la asamblea, a pesar de tener una mayoría absoluta, voy a conversar con los otros bloques políticos, por cierto que sí. Por cierto que sí, siempre es importante conversar con las minorías, siempre es importante acoger los buenos criterios que se puede obtener de ellas. Moreno es partidario de una campaña limpia, sin ofensas de lado y lado. Yo no voy a contestar las agresiones, no voy a contestar los epítetos con los cuales permanentemente me califica el candidato contendor. Sin descartar reformas a la ley de comunicación, propuesta que no solo ha salido de este sector. Eso de electoralmente ofrecer, eliminar, botar al tacho de basura una ley, creo que no es la alternativa, y se ha trabajado mucho. Pero sí, tienen razón, existen instancias que hay que revisarlas, existen ciertas particularidades de la ley. Es decir, podría haber reformas. Pero claro que sí, no se olvide que es una obra humana, y toda obra humana es perfectible. Informó Héctor Romero. El líder del movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala, definió la posición de esta organización política de cara a la segunda vuelta electoral. Jairala señaló que apoyarán al candidato del oficialismo, Lenín Moreno. A pocos días para el inicio de la campaña por la segunda vuelta, el líder del Centro Democrático, Jimmy Jairala, decidió anunciar a qué candidato presidencial ofrece su apoyo. Está dispuesto a luchar por un país decente, ético, equitativo e inclusivo y sobre todo productivo. Vamos a apoyar a un hombre que tiene nombre propio, Lenín Moreno, y esa es nuestra decisión. E inmediatamente puso mucho énfasis en la siguiente aclaración. Y ha aceptado que nuestro respaldo sea para él, no para su partido, porque sabe que el dogma y el sectarismo nunca han sido nuestros mejores aliados. Y es que durante la primera vuelta, las bases del movimiento Alianza País calificaron a Jairala como traidor por aliarse con Paco Moncayo. Tenemos y mantenemos diferencias importantes que fueron puestas de manifiesto en los últimos días con algunos dirigentes del país. Eso es verdad, no lo estamos negando. Esa es la razón por la cual nuestro acercamiento y nuestro acuerdo político es con Lenín Moreno, justamente por estos temas que usted dice. Sobre Guillermo Lasso señaló que nunca hubo un acercamiento con su equipo de campaña. Finalmente, el actual prefecto del Guayas fue consultado sobre sus aspiraciones a la alcaldía de Guayaquil. Hoy yo digo, sí, sigue siendo mi intención ser candidato a alcalde de Guayaquil, pero hay que irse midiendo, hay que ir avanzando. Informó Luxiola Salazar. El candidato presidencial Guillermo Lasso abre la posibilidad de llamar a una asamblea constituyente. Si de llegar a ser presidente de la República, la asamblea bloquea las reformas que buscaría emprender.
Este lunes el candidato se reunió con los asambleístas electos para delinear la estrategia de campaña para la segunda vuelta. Guillermo Lasso llegó hasta un hotel capitalino cerca de las 11 de la mañana. Aquí mantendría la primera reunión con los 34 legisladores de la Alianza Creo Suma, elegidos el pasado 19 de febrero. El objetivo, delinear las estrategias de campaña para segunda vuelta. El mensaje de unidad, el mensaje de apertura, porque hoy no está en juego la elección de Lasso o la elección de Creo o de la Alianza Creo Suma. Hoy está en juego la democracia y la libertad. Lasso ratifica que las puertas de la Alianza Creo Suma están abiertas para seguir recibiendo propuestas de otras organizaciones políticas y sociales, y esto se replicará en todas las ciudades del país. No nos consideramos dueños de la verdad. Creemos y tenemos nuestras ideas, pero estamos abiertos a escoger muy buenos planteamientos de otros candidatos que fueron expuestos en la primera vuelta y en sus programas de gobierno. Agradece los últimos pronunciamientos de partidos y movimientos que abiertamente han anunciado su apoyo. Yo agradezco a Unidad Popular, por ejemplo, agradezco a todas las organizaciones políticas que se han sumado. Habló de la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, esto si en la nueva legislatura existen bloqueos. Nosotros no descartamos la posibilidad de llamar una asamblea constituyente y que sea el pueblo ecuatoriano el que se pronuncie limpiamente, sin fraude en las urnas, para que escoja a sus verdaderos representantes en esa asamblea constituyente. Y en eso están de acuerdo en su bloque legislativo. Es una alternativa constitucional que tenemos, pero yo creo que debe ser la última alternativa. No nos cabe duda que un nuevo gobierno abierto al diálogo y a los acuerdos va a poder influenciar o influir en cómo actúan los distintos bloques en la Asamblea. Así que por eso la prioridad ahora es ganar las elecciones. En la cita participaron también delegados provinciales de la Alianza. Se busca impulsar mayores acuerdos en territorio. Guillermo Lasso anuncia que la próxima semana presentará al país una agenda incluyente. Informó Javier Gallo. Tras una larga reunión, los militantes del movimiento Unidad Popular decidieron apoyar abiertamente la campaña del candidato por Creo, Guillermo Lasso. Militantes de Unidad Popular que conformaron la coalición con Izquierda Democrática y Pachacutic para respaldar la candidatura presidencial de Paco Moncayo decidieron en una asamblea general respaldar en la segunda vuelta electoral al candidato presidencial por Creo, Guillermo Lasso. Para derrotar al correísmo aquí y ahora es imprescindible votar por la candidatura de Guillermo Lasso. En rueda de prensa, Giovanni Atarihuana, presidente nacional del movimiento, mencionó que no se han reunido con representantes de Creo y que tampoco han solicitado compromisos por parte de Lasso para entregar su apoyo. El objetivo de esta decisión sería para que el oficialismo no continúe gobernando. Tenemos visiones distintas del Ecuador, pero entendemos que en las actuales circunstancias la única posibilidad de derrotar efectivamente al binomio Lenin-Moreno es votando por la otra candidatura. La dirigencia llamó abiertamente a su base política y social a apoyar a Lasso, ya que votar nulo, blanco o dejar que la militancia escoja al candidato, según mencionó el representante, sería una decisión irresponsable. La tarea urgente es recuperar la democracia. Para finalizar, Giovanni Atarihuana mencionó que desde el primer día de gobierno de cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia, los militantes de Unidad Popular se movilizarán para hacer cumplir las propuestas y las demandas del pueblo. Primero, la fiscalización y sanción a todos los corruptos. El fin de la criminalización de los líderes sociales y populares. La convocatoria inmediata a la consulta popular y a la Asamblea Constituyente para desmontar el autoritarismo y la corrupción. Informó Patricia Aldaz. El asambleísta de Creo, Henry Llanes, responsabilizó a varios personajes políticos pertenecientes a los gobiernos de los expresidentes Sixto Durán Ballén y Yamil Maguad de ser los artífices del feriado bancario de 1999. A propósito del aniversario número 18 que se recuerda el próximo 8 de marzo del denominado feriado bancario, la crisis financiera considerada como la peor de la historia nacional, el presidente Rafael Correa se pronunció en el último enlace ciudadano. Cuando estamos cerca de ese nefasto aniversario, o el aniversario de aquel nefasto acontecimiento, el feriado bancario, un inmenso abrazo a nuestros migrantes.
las mayores víctimas de aquella crisis de 1999, fruto del fundamentalismo neoliberal. Para Henry Llanes, asambleísta por Creo, el origen del feriado estuvo en el año 1994, cuando se impulsó por parte de Alberto Dajig, entonces vicepresidente de la República, la ley de instituciones financieras, que habría desprotegido a los ahorristas. En la comparecencia de un ministro de Finanzas de ese entonces a la Comisión de Fiscalización, manifestó que con la ley de instituciones financieras se desprotegió a los depositantes y se protegió a los banqueros. Mientras el presidente Correa responsabiliza a unos, el legislador Llanes nombra a otros. Gobierno de Yamil Maguad, superministro de Economía, póngase bravo quien se ponga, Guillermo Lasso, compañero. Él no fue partícipe ni consultado, no elaboró ningún informe, no participó en ninguna reunión, no participó en ningún directorio, no estuvo con el señor Pedro Delgado, no estuvo con el señor Juan Falconi Puig, no estuvo con el señor Yamil Maguad. Es decir, él no fue parte de eso, no fue consultado, no fue invitado, no fue parte de ese proceso. Se prevé que el próximo 8 de marzo se realice una concentración en el Parque El Arbolito, convocada por el presidente Rafael Correa para, según dijo, recordar un aniversario más de este acontecimiento. En Quito informó Andrea Orbe. Ecuador registró una inflación del 0,20% en febrero, según el último reporte del índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. La inflación acumulada de enero a febrero alcanzó 0,29%, mientras que el anual de febrero del 2016 a febrero del 2017 llegó al 0,96%. Con esto, Guayaquil y Esmeralda son las ciudades que registraron la mayor tasa inflacionaria, con 0,50% y 0,40%. En febrero, el costo de la canasta básica se ubicó en $708,52, mientras que el ingreso familiar mensual con 1,6 recaudadores fue de $700, es decir, con una cobertura del 98,8%, incluidos los fondos de reserva. El ingreso familiar mensual fue de $749,98, lo que da una cobertura del 105,9% de la canasta básica. Ahora les contamos que Ecuador habría llamado a consultas al embajador de los Estados Unidos en nuestro país por informes del Departamento de Estado del país del norte, donde se efectúan cuestionamientos a la labor del gobierno ecuatoriano en temas relacionados al lavado de activos, entre otros. 3 secretarios de Estado y un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, rechazando 2 informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, uno relacionado a estrategias en control de tráfico de narcóticos y el otro sobre derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos, como cualquier otro gobierno en el mundo, no tiene atribuciones para emitir juicios sobre las políticas de terceros países. Rechazamos este informe unilateral, para nada técnico, por ser subjetivo, ilegítimo, afectar a la soberanía de nuestro país. El canciller Guillaume Long, destacando que Ecuador ha aplicado políticas tendientes a enfrentar el lavado de activos. El Ecuador ha realizado también avances sustanciales en la lucha contra los paraísos fiscales. Creo que somos un ejemplo para el mundo, ¿no? La aprobación ahora el 19 de febrero del pacto ético en la consulta popular. Desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico, también restándole legitimidad a los informes, se afirma que el único organismo internacional capaz de evaluar a un país o ponerle en la lista de países no cooperantes llamada Lista Negra es del Grupo de Acción Financiero Internacional GAFI. Además, el GAFI reconoció los avances que ha tenido el Ecuador, porque de hecho en octubre del 2015 nos sacó de la Lista Negra y no nos ha vuelto a incluir en ninguna otra lista. Malestar de las autoridades ecuatorianas que no solo habría quedado en una declaración pública, sino en un llamado a consultas al embajador de Estados Unidos en nuestro país. El embajador no estaba disponible, me parece que estaba de vacaciones, también empataron ahí los tiempos, pero llegó el segundo al mando de la embajada y le hicimos par, por supuesto, de nuestro malestar frente a este informe. Informó Héctor Romero. Se cumplieron 2 años desde que entraron en vigencia las salvaguardias. Más de 2.000 partidas aún no han sido desgravadas. Representantes del sector productivo hacen un análisis de la aplicación de esta medida.
Este 6 de marzo se cumple 2 años desde que entraron en vigencia las salvaguardias por balanza de pagos, una medida aplicada en el país con el objetivo de equilibrar esta balanza afectada por la caída de los precios del petróleo. Han transcurrido más de 2 años y al momento 2.236 partidas aún esperan por ser desgravadas. La salvaguardia ha sido uno de los factores por los cuales han reducido las importaciones del Ecuador durante los 2 últimos años. En 2015 ya tuvimos una reducción de importaciones en el orden del 22% y 26% en el año 2016. Hasta el año pasado se realizaron 3 levantamientos parciales de las sobretasas, pero aún quedan 1.392 partidas con salvaguardias del 35% y 844 con el 15%. Diferentes sectores, los alimentos, los textiles, los licores, algunos productos de consumo masivo. Aún faltan esas partidas, tienen que desgravarse. Según el sector exportador, la vigencia de las salvaguardias ha provocado una reducción de las importaciones en más de $2.000 millones en los 2 años que lleva en vigencia. La reducción por efectos de mercado ha sido de alrededor de 4.800 millones, 4.900 millones más o menos. Y el efecto de las salvaguardias ha sido la diferencia, es decir, un poco más de $2.000 millones, ¿no? Ese es el impacto directo de la salvaguardia, de los bienes que han tenido salvaguardia, porque básicamente han resultado en un valor relativamente más caro, que se ha vuelto muchas veces prohibitivo, ha reducido su consumo en algunos casos. Para Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, las salvaguardias lo que han hecho es afectar sobre todo al comercio. También se ha dejado de importar $559 millones en bienes de capital. Entonces, alrededor de $1.500 millones fue la afectación hacia la industria. ¿Por qué? Porque no pudieron importar ni maquinaria, ni materia prima, y esto claramente afecta a todos los sectores de la producción, afecta al empleo y afecta al comercio, porque el comerciante no solo importa, el comerciante también vende lo que produce la industria local, y también esto obviamente afecta a la exportación, que requiere también comprar materia prima. ¿Qué es lo que sucede? Esto, en lugar de arreglar un problema en el Ecuador, para que no salgan divisas, como lo plantea el gobierno, lo que ha hecho es dejar divisas afuera. El Ecuador no ha podido atraer divisas. Dice que con el desgravamen de las partidas restantes hasta junio de este año se dará un respiro a la economía, pero lo importante es que se tomen otras medidas que incentiven la inversión y el desarrollo económico en la empresa privada. Informó Alison Corral. Así es, 4 extranjeros fueron detenidos en el operativo Bastión 38 ejecutado por agentes de la Brigada Anticriminal. Según la policía, actuaban bajo la modalidad de escaperos. Operaban especialmente en los centros comerciales. Fingían estar de compras e ingresaban a los locales donde había afluencia de clientes. En el interior perfilaban a las víctimas y aprovechaban el menor descuido para apoderarse de las bolsas, carteras y maletas de las personas. Así quedó registrado en el circuito cerrado de un local. En primera escena, la cartera está colgada en el coche de un bebé. En la segunda, ya está en manos de una mujer que sale del sitio esquivando ser detectada. Y en un momento de descuido, inmediatamente toman estos bienes, se sustraen y salen inmediatamente. Segundos después, sus compinches proceden a abandonar el local. Sale la otra mujer y los 2 hombres. Todos aparecen caminando por el corredor. Al parecer tienen coordinados los movimientos y el sitio donde encontrarse para ver lo que consiguieron. Según los seguimientos, perfilaban a las personas que normalmente guardaban en las maletas objetos como billeteras, celulares y otros artículos de valor. Escapan del lugar donde cometieron el delito e inmediatamente cometido el hecho. Los supuestos escaperos rondaban los diferentes centros comerciales de la capital. En esta ocasión, los agentes de la CIPROVAC le siguieron desde que ingresaron a uno de ellos en el norte de Quito, pero como no había mucho movimiento, se trasladaron hasta el sur de la ciudad, donde perpetraron el supuesto robo. Cuando abandonaban las instalaciones, fueron sorprendidos por policías de la BAJ. El apoyo de las víctimas permitieron la judicialización, en este caso, de 4 ciudadanos de nacionalidad extranjera. Los 4 colombianos, 2 hombres de igual número de mujeres, en ocasiones aparentemente también le metían la mano a los artículos de los locales, es decir, solo necesitaban que haya un buen número de clientes para ellos actuar. Despistaban sus movimientos, actuando en pareja como novios, esposos, incluso amigos, interesados en adquirir productos. Utilizando destornilladores, rompían de la prenda
el dispositivo o chip de seguridad, por ende podían pasar los filtros de seguridad fácilmente. En ese año la Ciprovaga ha desarticulado 3 bandas integradas por extranjeros que operaban bajo esta modalidad. En Quito informó Iván Casamen. En el sur de la capital, agentes de la DINASET capturaron a un presunto homicida. La riña donde un hombre perdió la vida se registró en el sector de la 24 de mayo, en el centro de Quito. Por razones que aún se investigan, 2 sujetos se enfrentaron en plena calle en el sector de la 24 de mayo. En medio de los golpes aparentemente salieron a relucir armas cortopunzantes. Uno de ellos le asestó una puñalada a la altura del tórax, herida que acabó con la vida de su contrincante en cuestión de minutos. Está por verificarse la motivación que condujo a esta riña. Sabemos que producto de lo cual el presunto sospechoso salió con una herida cortante en una de sus extremidades. El supuesto homicida salió del lugar y se dirigió hasta el sur de Quito. En el sector de la Magdalena alquiló una habitación en una hostal donde presuntamente intentaba borrar las huellas de sangre y curar sus heridas. El señor llegó aquí como a las 3:30 de la tarde y dijo que él había mordido un perro en la mano y nosotros le dimos la habitación y nada más. Pero cuando descansaba le cayeron agentes de la policía. Según el jefe de la unidad de muertes violentas de la DINASET zona número 9, mayor Francisco Hernández, encontraron algunos indicios de su aparente responsabilidad en el crimen. En el cual se levantaron indicios asociativos a la muerte que nosotros estamos investigando. El hombre fue sorprendido en la planta alta de la hostal. 5 horas de trabajo ininterrumpido permitieron a los agentes de la DINASET dar con su ubicación. La riña fue grabada por las cámaras del ECU 911. Las imágenes fueron claves para las investigaciones, en las cuales se puede determinar tomas importantes que nos permiten a nosotros cotejar y comparar la vestimenta con la que se produjo la aprehensión del sujeto sospechoso. Cuando los policías rodearon las inmediaciones del inmueble, el supuesto homicida estaba en compañía de una mujer. El administrador de la hostal dejó en claro que solo alquiló la habitación porque el hombre llegó como cualquier cliente. Vino a hospedarse, alquiló su habitación y normal. Nosotros lo atendimos normal como todo cliente sin saber nada. Del sur al norte, en el sector de Calderón, otro presunto homicida también fue capturado. Sería el responsable de la muerte de un hombre de 30 años de edad, quien presentaba una herida cortopunzante en la región pectoral. De igual manera, todo sucedió en medio de una riña. En Quito informó Iván Casamen. Un bus y un camión, además de una motocicleta, colisionaron en la vía Quevedo-Valencia. Como resultado de este percance, una menor falleció y otras 5 personas resultaron heridas. Personal de la CTE investigan las causas del choque. A ver, 2 adelante y 2 atrás. Personal del Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja brindaron atención a 5 ciudadanos que resultaron heridos en un accidente de tránsito en la parroquia La Esperanza, vía Quevedo-Valencia. Los vehículos involucrados fueron el micro 20 de la cooperativa Timoteo Quevedo, un camión con cajón de madera y, según los testigos, una moto, pero esta no se encontraba en el sitio cuando el personal de auxilio llegó. No, en la moto solamente una niña salió por debajo de la llanta del colectivo y parece que las 2 personas más salieron heridas nomás. Según un reporte del ECU 911 que coordinó la atención entre los organismos de respuesta, de este accidente hubo una víctima mortal, una niña de 5 años que fue trasladada al hospital de Quevedo, pero ya sin vida. Ella viajaba en la moto junto a su madre, quien también resultó herida, y el conductor del liviano vehículo que desapareció. Para mí parece que fue el camión pequeño que tuvo mala... Se abrió un poco, sí, mala maniobra, se abrió un poquito por acá y lo cogió el colectivo. La CTE investiga cómo se produjo el percance entre los automotores. El cajón de madera del camión tuvo graves daños tras el choque con el bus. Se desconoce el paradero de los 3 conductores de los vehículos involucrados. Desde la provincia de Los Ríos, informó Odette Camacho. Los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en el país. En Santo Domingo de los Áchilas, 2 jóvenes motociclistas murieron al impactarse contra un tanquero. Washington M, de 19 años, y un adolescente de 16 se convirtieron en las últimas víctimas de los accidentes de tránsito en la provincia Sáchila. Se han impactado con la parte posterior de un tanquero por la fuerza del impacto y las graves lesiones. Los 2 ocupantes de la moto, tanto el conductor como su acompañante, fallecieron. Ellos se desplazaban en una motocicleta por la vía Quinindé cuando se impactaron con un vehículo tipo tanquero.
que fue capturado por el personal de la Policía Nacional y ya fue personal de la CTE para tomar procedimientos respectivos. El mayor de los jóvenes murió de manera instantánea. Su copiloto, en cambio, dejó de existir minutos después en una casa de salud. Se desconoce cuál sería la situación que ellos estuvieran circulando a esta hora por esa vía. Las circunstancias del accidente son investigadas por personal especializado. De una persona en el lugar indicado que el tanquero está estacionado para ingresar donde fue perseguido por personal de la Policía Nacional. Y hay otras personas que estaban ahí en el lugar, pero solamente escucharon el estruendo, el golpe del impacto entre el tanquero y la moto. Hay que, dentro de las investigaciones, se podrá indicar si fue un choque por alcance o un choque lateral angular. Los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte violenta en Santo Domingo, llegando a 25 víctimas hasta el momento. Desde Santo Domingo de los Áchilas informó Gisela Moreira. Amigos televidentes, momentos de hacer una nueva pausa publicitaria. Y mucha atención porque al regresar María Mercedes, el presidente Rafael Correa plantea reformas en la tabla y también en la normativa que tiene que ver con el consumo de drogas. Él solicita prisión para quienes consuman en espacios públicos. Los detalles al regresar. Es un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en El Comercio TV. Regresamos con más y, como lo anunciamos, una polémica reforma se analiza desde esta semana en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo propone que el consumo de drogas sea solamente dentro de casa. Para quienes lo hagan en espacios públicos se plantea penas de entre 1 y 3 años de cárcel. Una polémica reforma se analiza desde esta semana en la Comisión de Justicia de la Asamblea. El Ejecutivo propone que el consumo de drogas sea solamente dentro de casa. Para quienes lo hagan en espacios públicos, se plantea penas de entre 1 y 3 años de cárcel. Estoy enviando una reforma legal a la Asamblea para que desde la ley, desde el gobierno, pese a que era responsabilidad municipal, ese consumo solo se puede hacer en el interior, en el hogar, no en la vía pública. Aunque les insisto, esto siempre debió ser evitado por los municipios, pero ahora lo vamos a poner en la ley. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo ya ha provocado cuestionamientos. Rodrigo Tenorio, quien manejó el Observatorio Nacional de Drogas, advierte que los padres no permitirán que sus hijos consuman narcóticos dentro de casa. Creo que en el único país del mundo en el que asoma esta iniciativa de ubicar el uso de drogas en la casa y no en la calle, no en el parque. Entonces, me parece una tomadura de pelo en primer lugar, porque ¿qué chico va a fumar una marihuana o a usar alguna otra droga en casa? El general Rodrigo Suárez, en cambio, asegura que la reforma no busca criminalizar el consumo de estupefacientes, sino reducir los espacios para que la gente no pueda usar esas sustancias. Y dice que la Secretaría de Drogas tiene 2 objetivos claros. El primero, que es dar la atención integral al consumidor para rehabilitarlo. Y el segundo, que está relacionado con la prevención. Esto es una preocupación del gobierno nacional, es una preocupación de la sociedad en general. Entonces, por lo tanto, existe la preocupación de cómo cada vez ir mejorando este tratamiento a una problemática que tiene el país. Las estadísticas también refieren que la propuesta no sería viable. Una investigación académica advierte que los jóvenes mayores de 18 años usan narcóticos en fiestas, afuera de bares, discotecas o karaokes, entre amigos. Ningún entrevistado dijo hacerlo en la vivienda. Tenorio asegura que la prevención se debe reforzar en los centros educativos. La Secretaría de Drogas ha dado cientos de conferencias en las escuelas y habla ahora de miles de chicos y muchachas capacitados, informados. Una conferencia no informa, no educa. Yo no aprendo matemáticas en una clase y yo no aprendo química en una clase, aprendo en un proceso educativo de largo plazo. El tema ahora está en manos de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Los legisladores deberán plantear posibles mejoras. Con un reporte de Javier Ortega, informó Diego Betancourt. Y más sobre el tema del consumo de drogas. En el reciente informe de la ONU sobre drogas se establece que existe un incremento en el consumo de pasta a base de cocaína en América del Sur. El Ecuador se ha convertido en el país de tránsito para los narcóticos que salen de Perú y Colombia. Según el reciente informe presentado por la ONU sobre el cultivo y uso de droga en el mundo, existe un incremento en el consumo de pasta a base de cocaína en América del Sur. Si realmente
a algo hay que enfrentarse es a dos cosas: a las drogas sintéticas y a la cocaína. Las drogas sintéticas son de altísimo riesgo para la salud personal, para la salud social. En dicho informe se explica que el consumo de cocaína es del 1.5%, mientras que el de cannabis es del 3.2%. Las anfetaminas se consumen en 0.9% y el éxtasis en 0.2%. Causa la salud general del usador, no es cuestión de pulmones, no es a la salud general, al bienestar general, contra el bienestar general atenta la cocaína. Y que es así, puede convertirse en adictiva, ¿no? Las estadísticas han abierto el cuestionamiento sobre las tablas de consumo, que según el doctor Rodrigo Tenorio, experto estudioso de la materia, tienen un buen origen. ¿Qué pesos, gramos, miligramos, o sea, puedes tener? Entonces mucha gente creyó que con eso se estaba legitimando el uso universal de las drogas, y no es así. No es cierto. Solamente son estrategias de protección a los usadores. Porque ordinariamente con esta tendencia persecutoria, por ejemplo, los agentes del orden, la policía, te encontraba con un poco de marihuana y ya eres marihuanero, o no sabes si eres consumidor o eres vendedor. Entonces, esa tabla ha ayudado mucho a que los chicos, las muchachas, los usadores en general, estén protegidos. La problemática del uso de drogas, asegura, solo se puede evitar educando a la población y a los jóvenes, pero esto es un proceso largo. Un largo proceso de educación preventiva, no de una información que es escandalizante. No, eso no sirve para nada. En Quito informó Andrea Valareso. Y atención a quienes viven en la capital de la República, porque Quito está en el libro de los récords Guinness por la preparación para el locro de papa más grande del mundo, con un peso mayor a 12.000 libras de sopa. El evento se realizó en el Parque Bicentenario Norte de Quito este domingo, a sentirnos orgullosos de este galardón. Este domingo cientos de personas hacían fila en los exteriores del Parque Bicentenario Norte de Quito para degustar del plato típico de la sierra, el locro de papa, que gracias a los esfuerzos de los organizadores y voluntarios, Quito está en el libro de los récords Guinness por la preparación del locro más grande del mundo, con un peso mayor a 12.000 libras de sopa. Y desde el principio yo quería hacer algo grande por mi ciudad, entonces se me ocurrió que un récord Guinness tenía la importancia mundial. Lo que inició como un proyecto de colegio terminó siendo un logro mundial. Así lo relató Paola Baum, estudiante de 16 años de edad y mentalizadora de este proyecto. Todos los estudiantes de cuarto curso tenemos que hacer un proyecto personal. Cuando me aceptaron, que no aceptan a todo el mundo, pasamos a un proceso de más o menos 3 meses de negociación, es decir, qué cantidades, qué categoría, qué fecha, y después ya comenzamos a concretar el proyecto. Las tareas iniciaron desde las 6 de la mañana de este domingo con la preparación. Participaron más de 300 voluntarios y 40 chefs de la Universidad de las Américas UDLA, que pusieron todo el empeño y, por supuesto, los secretos de cocina. Utilizando 60 quintales de papa chola, estamos utilizando leche, estamos utilizando cebolla larga, estamos utilizando agua, sal, aceite con achote, cilantro y paico. Los requisitos para alcanzar el récord mundial no fueron fáciles. Se crearon reglas, condiciones de salubridad y la manera de la distribución de la sopa. Tiene que existir un profesional de pesaje para verificar el peso, tanto de la tara, que nosotros llamamos, de la olla y de la tapa, como el peso final, y él es el encargado de verificar cuál es el peso final de la porción de sopa. Este plato tradicional se preparó en una olla de 3 metros de diámetro por 1.40 metros de profundidad. El locro pesó más de 12.000 libras y se repartieron 20.000 porciones de manera gratuita. Así se logró un nuevo récord mundial, informó Priscila Cadena. Atención, durante 4 semanas el tramo de la avenida Gran Colombia entre las calles Miguel Espinosa Sodiro en el centro de Quito estará cerrado debido a la construcción de la estación del metro La Alameda. Los trabajos se efectuarán en el carril en sentido sur-norte.
Son más de 30 frentes de obra a lo largo de la urbe que se han generado para la construcción del metro de Quito. Y desde este lunes se suma el del sector de la Alameda. El carril sur-norte de la avenida Gran Colombia permanecerá cerrado por las próximas 4 semanas en el tramo desde la calle Miguel Espinosa hasta la calle Sodiro, por lo que se ha planificado una nueva ruta de circulación. Los vehículos que vengan de sur a norte tendrán que venir por la Miguel Espinosa, tomar los ríos para bajar por la Luis Sodiro hacia la Gran Colombia. Entender que desde las 6 de la mañana a 3 de la tarde la calle Los Ríos va a estar en sentido de circulación sur-norte, es decir, el sentido de circulación de Los Ríos de norte a sur va a ser cambiada de 6 de la mañana a 3 de la tarde desde la Miguel Espinosa hasta la calle Sodiro. El transporte público podrá circular por el carril exclusivo de la Ecovía, mientras la ruta en sentido norte-sur por el momento no se verá afectada. Los moradores y comerciantes del sector se preparan para el cambio. Van a ser 2 meses solo una vía, después del próximo año pues van a cerrar ya toda la vía. Toca ver cómo fluye, porque dice que va a haber policía y todo eso, pero siempre la gente ya no transita por aquí, va a ser más allá al otro lado, en la 10 de agosto. Has podido ubicar en parqueadero, que era el problema, un parqueadero habilitado atrás del Teatro Capitol. En consecuencia, nuestro problema está resuelto. Entre los trabajos que se realizarán están los cambios de trayectoria de tuberías y colectores. En este corte de este carril lo que se va a hacer es desviar servicios que se ven afectados por la construcción de la estación. En concreto, un colector de 1200 milímetros de diámetro y una tubería de agua potable, además de algunos ductos de canalizaciones de la empresa eléctrica de Quito. Entre las calles que se van a cortar ahora es donde se ubica la estación, donde se ubicará en su día la estación de la Alameda. Se tiene previsto que el metro de Quito entre en funcionamiento en el mes de noviembre del año 2019, informó Sofía Vintimilla. Oh, bueno, nos vamos con esa tierna imagen entonces. Exactamente. Amigas televidentes, gracias por... Para todos, un abrazo.